Leo, vamos a introducirnos directamente en la columna del día. Vamos nomás. Bueno, hace unos días, a ver, esperá que googleo porque yo con las fechas exactas soy un desastre. Exactamente el 26 de septiembre se cumplieron 80 años de la muerte de Walter Benjamin, o para decirlo como se debería decir es Walter Benjamin, pero vamos a decir Walter porque es más fácil. Vamos a decirle igual. Que es un filósofo alemán, no sé si lo escucharon nombrar. Sí. Es uno de los filósofos, digamos, más simpáticos de leer. Uno, cuando se pone a leer filosofía, se encuentra, si tiene ganas de embarcarse ahí, se encuentra con que hay cosas que son no ilegibles, pero sí poco amigables con el lector, al menos en una primera entrada. O sea, que te das cuenta que para leer esto tendría que haber leído tal y tal cosa antes, que si no, no había que hacer una. Bueno, Benjamin es uno de los cuales deja que no pase eso, al menos en ciertos textos. Es un escritor que a uno le dan ganas de leerlo, escribe amigablemente a veces, tiene textos sobre absolutamente cualquier cosa, desde los más heavy y pesados, sobre filosofía de la historia, crítica literaria, hasta textos sobre qué comida le sirven a los turistas en Nápoles cuando hizo su viaje por Italia, sobre los juguetes, era coleccionista de juguetes y escribe mucho sobre juguetes, reflexiona sobre eso, sobre los libros infantiles, etcétera. Y lo que tiene también es que escribía, mejor dicho, muy fragmentariamente. O sea, son textos, la mayoría de ellos, que no superan las 10 páginas, breves, cortos, a veces textos de media página, con lo cual es como un pensador raro, digamos. Fue siempre un outsider, incluso durante su vida. Ahora ya no tanto, porque ahora es como bibliografía obligatoria en todas las carreras de la Facultad de Humanidades. No hay carrera en la que no te enchufen un texto de Benjamin, pero digamos que eso es algo que consiguió tardíamente, más cerca de fines del siglo XX o recién ahora. Pero en vida fue un tipo que no encajaba en ningún lado. Para decirlo rápido, para que se entienda rápido, era de familia judía, o sea, era judío, no practicante religioso, pero era judío, y era marxista. Y en su pensamiento no abandona ninguna de las dos cosas. Uno podría pensar, bueno, si sos marxista, la religión es el opio del pueblo, dijo Claro. Marx. Pero no, él sostenía, por un lado, un pensamiento mesiánico, o sea, creía en la llegada del Mesías, de una forma particular, ya vamos a ver cuál, y a la vez era marxista, o sea, era marxista revolucionario. Estaba a favor de la lucha del proletariado y de la instauración de una dictadura proletaria, en sentido estricto, digamos. Pero lo cual lo hacía que para el Partido Comunista, al cual intentó ingresar alguna vez, fuera demasiado místico y raro y no pudiera ingresar. Y para los judíos también fuera un heterodoxo total, o sea que tampoco era aceptado por los judíos más estrictos. Para la universidad escribía demasiado fragmentariamente y demasiado ensayísticamente, personalmente, digamos, por lo cual no pudo ingresar a la universidad, le rechazaron su tesis de doctorado y no pudo trabajar de profesor nunca en su vida. Así que vivió toda su vida de los textos que mandaba a diarios y revistas. Mejor dicho, sobrevivió con eso porque nunca tuvo un mango, a pesar de que su familia venía de una familia burguesa. Él vivió siempre de lo que escribió, siempre sin casa fija, viajando de acá por allá, por Europa. O sea que vivió siempre al margen, digamos. Y su escritura refleja esa forma de vivir, o sea, una persona errante, una escritura errante. Tiro dos libros por si alguno quiere tomar nota y ya no nombro más porque tiene tanto escrito y tantas versiones publicadas de sus libros que es como difícil recomendar. Claro, pero como para tener un pantallazo y un acercamiento al autor. Claro, uno escucha la columna y dice, ay, pero qué mierda leo, bueno. Sí, porque me imagino. En Berlín, sí. Después lo buscas y tiene 34.000 libros y ya te dio paja y se perdió. Y pasa eso y te asustás, digo, ya fue, no leo nada, que se por dónde empezar. Ante la duda sigo en la ignorancia. Vamos con esa, a ver. Son dos los que recomiendo desde ya. Infancia en Berlín hacia 1900. Es un libro donde él recuerda su infancia en Berlín, o sea, literalmente lo que dice el texto. Son como una especie de memorias breves, cada una tiene como 10 renglones, 15 renglones, alguna un poquito más larga,
donde va recordando distintos momentos de su infancia, pero siempre relacionándolos con la ciudad, con un pensamiento sobre la ciudad. Y después otro que es el diario de Moscú, que cuenta, es un diario literalmente, son sus entradas que escribe su diario personal en su viaje a Moscú, donde fue buscando a Asia Lajes, que era su amor en ese momento, una mina con la que se enganchó en Italia. La mina se fue a Rusia y él la siguió, y en ese viaje a la vez aprovecha que allá hay fábricas de juguetes que no se consiguen en ningún otro lado, y él va a rastrear juguetes para su colección, porque era un coleccionista. Entonces el diario es eso, y la verdad que es genial de leer, súper angustiante porque la mina no le da cabida jamás, y está él conviviendo todo el tiempo con ella y con el novio de ella, y rogando y anotando en el diario, bueno, hoy me miró de una forma, hoy pensé que le iba a poder dar un beso, etcétera. La verdad que es bastante penoso, pero a la vez es genial de leer. Nada que no nos haya pasado en algún momento, a lo mejor. Claro, ¿quién no se identifica con la figura del enamorado que no le dan pelota? Sí. Excelente. Así, ¿y coleccionista de juguetes de algo en particular? Porque me llamó la atención eso, tan obsesionado. Porque es como que insiste mucho en el pensamiento sobre la infancia, encuentra en los niños como un modo de pensar que no están los adultos, entonces le interesan los libros infantiles, los libros con ilustraciones, los juguetes. Él dice que en el objeto de colección el coleccionista se apropia del objeto de cierta forma nueva y lo resignifica y le da otro valor. No piensa en la colección como agarrar un libro raro, guardarlo en la biblioteca y no mirarlo nunca más, sino que hay como una relación especial entre el coleccionista y el objeto que se colecciona. Excelente. Entonces, volviendo al principio y preguntándote un poco, porque hoy buscando un poco de información, cuando nos dijiste que ibas a hablar de él, enganché al toque una charla de Darío Stanraiver sobre el tema, el tema era Walter Benjamin, y que de casi 3 horas. ¿Es más escritor que filósofo más que escritor? ¿O es las dos cosas a la vez? ¿O por qué entran los dos campos? Es como que la figura de decir escritor es como usar un abanico tan amplio que podría entrar cualquiera. Uh-huh. A la vez decir filósofo, a veces uno tiende a pensar en un filósofo con un pensamiento estricto, sistemático, súper ordenado. En ese sentido, Benjamin no sería un filósofo. Pero si pensamos el filósofo como aquel que busca ir en contra del sentido común, bueno, Benjamin es un filósofo, porque lo que hace es eso, es ir más allá del sentido común, ¿no? Como lo hace, no sé, un tipo como Foucault, que tampoco se consideraría filósofo, pero uno lo lee y hace eso, como Barthes, como un montón de tipos. O sea, la idea de filósofo es como más laxa ahora que en el siglo XIX, por ejemplo. Pero sí, digamos que es un escritor filósofo. O sea, las dos palabras le caben totalmente. Y aparte de su escritura nunca podemos, por más que yo dije hay cosas fáciles y cosas difíciles, es como que nunca se diferencia del todo si está haciendo filosofía o si está escribiendo su diario. O sea, está escribiendo su diario y a la vez está haciendo filosofía, porque las ideas que uno lee ahí después las encuentra elaboradas en otro texto un poquito más teórico, y es como difícil separar, bueno, esto es él escribiendo libremente y esto es él haciendo filosofía. No pasa nunca eso. Perfecto. ¿Y con qué nos encontramos en sus libros? En el sentido, ¿tiene un estilo más, no sé, más oscuro o va variando en sus temáticas o tiende hacia un lugar, digamos, en ese sentido? Y yo justamente, cuando me puse a pensar, bueno, obviamente no se puede elaborar el pensamiento de un filósofo, ni yo sería capaz en una columna, pero bueno, traté de pensar cuáles son las ideas más recurrentes que tiene él, y lo que hay siempre y atravesando todo es un pensamiento sobre el tiempo. Él tiene un ensayo sobre la fotografía, que es el que más se lee en la facultad, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que en lo que marca cuál es la novedad que trajo la fotografía al arte, o a la humanidad entera, mejor dicho, que es que por primera vez le fue posible a la humanidad detener el tiempo. O sea, eso, por más que la pintura se hubiera perfeccionado hacia el hiperrealismo, no había pasado jamás que hubiera un artefacto, una máquina,
un aparato técnico que fuera capaz de capturar un instante. Entonces esa idea de capturar el instante o de la imagen que conjuga tiempo, porque en la fotografía algo del pasado permanece en el presente, eso sería lo que hace la fotografía, es algo con lo que él en lo que él recurre todo el tiempo, ¿no? Esta idea de cómo conjugar tiempos. Por ejemplo, su idea para explicar cómo es que conjuga mesianismo judío con revolución marxista. Benjamin piensa que la historia, el progreso, no es otra cosa que una acumulación de catástrofes. Tiene un texto en la que mira una pintura de Klee, Angelus Novus, y dice: el ángel de la historia mira hacia atrás, mira hacia el pasado, y lo único que ve, mientras el progreso lo tira hacia adelante, es una acumulación de ruinas. Y piensa entonces, perdóneme que me trabe, para conjugar el tema del marxismo, dice: si Marx decía que la historia, que la revolución era una locomotora que hacía avanzar la historia, él dice, pero la historia lo que hacen es nada más que acumular catástrofes, muertos sobre muertos y ruinas. Lo que tiene que hacer la revolución es detener la historia. Lo que hay que hacer con el tren de la historia es ponerle los frenos. Para él la revolución es eso, porque cuando los vencedores han vencido, dice, lo que hacen es pasar por encima de los cuerpos de los muertos. O sea, tiene un pensamiento un poco pesimista, y eso que no llegó a vivir el nazismo, sino que se murió justo, o sea, vivió justo la entrada al nazismo. Claro. Pero tiene un pensamiento de que el progreso de la civilización, el progreso de la técnica, el desarrollo del capitalismo, lo único que va a hacer es destruir el mundo. Y la llegada del Mesías no es otra cosa que la revolución, justamente. Lo que va a hacer es detener ese tiempo, y no solo detener el tiempo para que no ocurra el desastre, sino detener el tiempo para rescatar a aquellos que han quedado en el camino, o sea, para rescatar de alguna forma a los muertos, para redimirlos. Entonces, el momento revolucionario es un poco como la fotografía, porque detiene el tiempo y rescata algo que estaba en el pasado para traerlo al presente. No sé si se entiende más o menos el lío que me armé. No, sí, totalmente. Muy bueno esto de lo del Mesías. Alta combinación entre... Es como que agarraron dos bolillas para rendir y te mezclaron judaísmo y marxismo. A ver, combine, le dijeron. Y lo combinó de la mejor manera posible. Terrible. Bueno, escúchame, Leo, ¿podemos repetir los nombres de los libros que tiraste como para meternos en el mundo de Walter Benjamin? Sí, tiré dos. Era Sí. uno, Infancia en Berlín hacia 1900, y el otro era El diario de Moscú. Perfecto. Esos dos son los que recomendé. Después hay otro texto un poquito más complicado, a lo mejor de entender, pero que es fundamental, que es Tesis de Filosofía de la Historia. Son como pequeñas frasecitas, párrafitos sobre su teoría de la historia, que es fantástico. Y desarrolla un poco esto que intenté explicar recién. Uh-huh. Excelente. Perdón, Sí. quizá para que quede un poco menos volado lo que dije recién, el tema de que la revolución es como la llegada del Mesías que recupera a los muertos. No es que el tipo no pensara que la revolución era el triunfo del proletariado, o sea, de hecho pensaba eso, pero a la vez es la redención de aquello del pasado. Si lo traemos a un caso argentino, que quizás lo están pensando, es muy como se torna muy claro. Por ejemplo, en el trabajo que hacen las madres y abuelas de Plaza de Mayo con la recuperación de nietos, las abuelas. Perfecto. O sea, recuperar un nieto no es simplemente rememorar el pasado y saber lo que pasó, sino que es reparar una deuda que hay con el pasado, que las generaciones pasadas han reclamado, o que siguen reclamando, mejor dicho, en el tiempo, y que uno se hace cargo y escucha el eco de ese reclamo y le da una respuesta. Esa es la recuperación del nieto. O sea, no es simplemente mirar el pasado, es que algo del pasado afecta al presente para abrir un futuro posible, o mejor dicho, que eso que en el pasado reclamaba un futuro sea escuchado hoy y se puedan conjugar esos tiempos. Excelente. ¿No? Ahí sí, mucho más claro entonces. Más gráfico, exactamente, y con un ejemplo que nos toca de cerca a los que seguimos las causas.
Bueno, Leo, Sí. completísimo hasta acá. Nos encanta seguir descubriendo para donde nos quiera llevar, así que me encanta estas clases abiertas. Ya las vamos a poder hacer acá mano a mano y cara a cara. Con pizarrón. Sí, por sí, favor. sí. Y vas a tener que ir No es armando... una clase, simplemente un bosquejo nomás de todo lo que se podría decir sobre Benjamin. Y bueno. Infinito, la verdad. Y no, yo ya vi hoy la charla de Darío, 2 horas 40, digo, la puta ¿Te la madre. viste entera? No, pero vi como una hora. Lo del marxismo y lo del judaísmo ahí fuerte, también se metió por el lado de... ¿Cómo era la Biblia y el Antiguo y el Nuevo Testamento? Explicó un montón de cosas. Estuvo bueno, pero en un momento me hice un sándwich y me fui al balcón. No te voy a mentir, Leo. Cuando vengas acá te vamos a poner un pizarrón y queremos cuadros sinópticos. Sí. Que vos relaciones Dale. cosas. Sí. Lo armamos. No, bueno. ¿Quiere que cerremos con una anécdota de la vida de él, digamos, Por o favor. mejor dicho, de su muerte? Como para mostrar que su pensamiento un poco trágico se reflejaba también en su vida. Por Es favor. el tema de cómo murió. Ya con esto nos vamos. Bueno, él era judío, como dijimos, alemán, vivió hasta 1940, así que se imaginan que los últimos años de su vida los pasó en el exilio. No porque lo hayan amenazado, de hecho no recibió ninguna amenaza directa de la SS, ni la Gestapo, ni de nada, pero sí le empezaron a rechazar todas sus publicaciones, las revistas, los diarios, no le aceptaban nada, y quedó más o menos en la miseria. Y en 1935, con la proclamación de las leyes de Nuremberg, que decían que no se podía ser judío y alemán al mismo tiempo, se quedó como un exiliado posta, digamos. Vivió errando de acá para allá, terminó en Francia, y cuando supo que la Gestapo estaba tras de él, intentó escapar hacia España por un cruce de las montañas, en la zona de Barcelona, digamos. Llega a la frontera entre Francia y España, un pueblito llamado Portbou, y los guardias ahí de Franco, digamos, le niegan las entradas, diciéndole que no tenían una visa a ellos que le habían mandado desde Estados Unidos para poder exiliarse, diciéndole que esa visa no tenía valor. Esperaron una noche ahí y que lo iban a deportar de nuevo hacia Francia, donde iba a parar seguramente un campo de concentración. Esa noche, Benjamin toma unas dosis de morfina y se suicida. Al otro día, abren la frontera y todos los que estaban con él logran pasar e irse. No. Y ese es el fin de Walter Benjamin. Terrible. Igual se ahorró la parte del nazismo, como decís vos también. No. O sea, ante la visión del horror de lo que podía llegar, bueno, prefirió el suicidio. No lo vamos a juzgar. Para nada. No lo vamos a juzgar. Para nada. Vamos a dejarlo ahí. Excelente, Leo. Muchísimas gracias por el aporte de siempre. Bueno, si mañana, tienen vamos a ganas de verlo. mañana vamos a colgar esta columna y vamos a invitar a la gente a que se instruya un poco como estamos haciendo. Nada. Perfecto. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, gente, un gusto hablar con ustedes una vez más. Será hasta la próxima. Entonces, un abrazo y hasta la próxima, Nos Leo. vemos. Chau, Chau, Leo. chau. Gracias. Chau, chau. Poco Serio.